Buenas tardes, queridas familia en Cristo. Quiero compartir la palabra en Lucas, capítulo 8, versículo 40. Dice así la palabra de Dios: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y lo hacían lamentación por ello. Pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerma. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Así dice la palabra de Dios, escribiéndonos Lucas, contándonos la historia de Jesucristo. Jesús volvía de liberar a un endemoniado y la multitud, dice, lo recibió con gozo, porque estaba esperando un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Y le rogaba que entrase a su casa, que lo fuera a ver, porque su única hija de 12 años se estaba muriendo. Pero mientras él iba a la casa de Jairo, en camino allí, toda la gente lo apretujaba. Estaba con Jesús una multitud y una tímida mujer, desesperada en medio del gentío, buscaba en Jesús su sanidad, que la atormentaba, dice la palabra de Dios, ya hace 12 años. Había gastado todo su dinero en médicos, en remedios, pero no hubo solución para su problema, para su mal. Al contrario, podríamos decir que iba de mal en peor con la hemorragia. Y se siente impura porque su hemorragia no se corta, no para. Cada día llegaba a su casa o alejada ya de la familia, alejada de la sociedad. Quizás esté sola y triste. Y dice para sí esta mujer: si solamente tocare su manto, seré sana. Y luchó hasta llegar hasta Jesús, y con fe tocó su manto. Y al instante, dice la palabra de Dios, fue sanada. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Los discípulos dijeron: pero Jesús, tanta gente hay acá que te está tocando, te está apretando, y tú preguntas quién fue que te tocó. Pero Jesús dice: hay algo diferente en ese toque. De mí salió poder. Entonces una mujer vino postrándose a los pies de Cristo y dio testimonio delante del pueblo cómo había sido sanada. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tocó a Jesús, tocó su manto,
Y Jesús también a ella, porque salió poder de su ser. Y él sabe y supo de que había salido poder, que alguien la había tocado, pero de una manera diferente. Lo había tocado con fe, creyendo. Así que ya no era una mujer impura. Ahora Jesús le dice: hija, sos salva, vete en paz. Y Jesús sigue camino hacia a ver a la hija de Jairo. Y los informes y pronósticos que iban llegando eran muy malos. Decía que la niña ya había muerto. Pero Jesús dice: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, todos lloraban. Pero Jesús, tomando su mano, le dijo: levántate. Y su espíritu volvió inmediatamente. Y se levantó y mandó a que le diesen de comer. Así es Jesús cuando entra en nuestra vida. Así es Jesús cuando entra en nosotros, cuando hay un toque de Cristo, de su Espíritu en nosotros. También estábamos impuros como esta mujer, enfermos del pecado, tristes y en soledad. Y ahora el Señor nos dice: sos salvo, ahora sos hijo de Dios y ve en paz, con gozo. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, ahora tenemos vida eterna. Pero hay una necesidad: deja que Él toque tu vida. Deja que Él entre en tu corazón, dale tu vida a Jesús. Y entonces tendrás la fortaleza de Jesucristo. Por eso cuando estamos en prueba, en dificultades, Él nos fortalece. Aún en la oscuridad de la noche, en la tristeza y en la angustia, la presencia de Él te va a guiar, porque Él está contigo. Y dice el Señor que ya no estaremos solos jamás. Ya no estaremos con esa tristeza, con esa muerte que había, donde entra Jesús, donde dejamos que Él toque nuestra vida. Si hay enfermedades, si hay lo que sea que estábamos padeciendo, cuando Jesús llega, hay algo distinto en nosotros. En este caso, esta mujer sanó. En este caso, esta niña que estaba muerta volvió a la vida. Y ya jamás estaremos solos, aunque estemos enfermos o aunque tengamos que partir un día. Jesús nos promete: yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Lo afirma Jesús, lo afirma Él, porque hay un toque de Cristo en nuestra vida. Es lo que el Señor ha hecho con vos y conmigo, sacándonos de esa angustia, de la tristeza y del pecado, trayéndonos a la luz preciosa de su Hijo Jesucristo, la luz del mundo. Ahí estamos nosotros ahora. Podemos estar pasando por dificultades o por problemas, pero qué bueno que nos acerquemos como esta mujer, necesitados de Jesús. Cuando nos acercamos a Él, Él conoce lo que hay en nuestra vida y reconoce que de Él también hay poder para ayudarte. Cuando parece que la noche llega, la oscuridad o la muerte, ahí aparece Jesús trayendo vida. Claro que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos vida eterna en Jesucristo. Por eso, hermano, deja que el Señor toque tu vida. Deja que el Señor obre en tu corazón. Más allá de las tinieblas que podamos tener o las dificultades, dice el Señor Jesús: yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Por eso no nos podemos olvidar de sus promesas. Y ahí tenemos que tener fe. Fe en lo que Él dice. Fe es creer en su palabra. Lo que hizo esta mujer fue tener fe. Si yo toco a Jesús, seré sana. Y lo fue. Y aquellos que recibieron a Jesús en su casa también tendrán vida y vida en abundancia. Por eso que Dios te bendiga y te fortalezca. No permitas de dejar a Jesús afuera de tu hogar. No permitas dejarlo fuera de tu corazón, porque Él está. Y Él se ocupa, miren, se venía de ocupar de los endemoniados de Gadareno. Pero no se cortó ahí, Jesús siguió. Y en la medida que iba caminando, iba sanando y dando vida. Jesús sigue dando vida. Y hay una vida importante en Él. Y tú y yo podemos recibirla cada día. Cada día nos acercamos al Señor Jesús. Esta mujer, 12 años, fueron, podríamos decir, hasta parece perdidos, buscando la salida y no la podía encontrar. Gastó todo su dinero, pero no podía tener paz, ni gozo, ni felicidad. Pero con un toque al manto de Jesús, con
un apretón, por decir así, de mano con Jesús, su vida cambió. Y así puede cambiar la tuya. Que Dios te bendiga y que recibas a Jesús en tu corazón. Y si somos sus hijos, con más razón nos acercamos cada día, porque en los momentos de tormenta, en los momentos de la noche oscura, Él a través de su Espíritu nos guiará. Que Dios te bendiga. Amén.